2 y 10. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su puntualidad, por su asistencia y vamos a dar unos minutos más de tolerancia para el resto de sus compañeros. Vamos a dejar en el chat un link. Ese link nos va a servir para que ustedes se puedan registrar y puedan después realizar un examen. ¿Sí? Ese va a ser el único medio por el cual vamos a poder evidenciar la asistencia a la capacitación. En este chat yo les voy a dejar ese link. ¿Sí? Una vez más, gracias por su puntualidad y vamos a esperar 3 minutos más. Buenas tardes, les saluda el ingeniero Ramón Campos del, del proyecto Sechura. Para informarles que por capacidad tengo tres técnicos por camioneta, quienes están ingresando a, a la reunión a través de un solo celular y van a utilizar el link para que puedan indicar su asistencia, Ujú. ya además de poder dar el examen. Buenas Listo. tardes. Listo, no hay ningún problema, señor Ramón. Muchas gracias muy bien por comunicarlo. Y sí le voy a solicitar y al resto de las personas que en caso de que nos encontremos con algún compañero, con otra persona, al momento de ingresar los datos para el registro, verifiquemos que todo se encuentra ok. Es decir, yo puedo ingresar en un mismo equipo, pueden ingresar dos, tres personas, pero verifiquemos que los datos sean los correctos. Nos ha pasado que ingresan tres personas, pero solamente a rendir el examen, pero no se registran. Entonces tenemos a una misma persona con tres notas, ¿ok? Solamente verifiquemos eso. Un par de minutitos para Conforme. poder iniciar con la capa. Muchas gracias, señor Ramón. 2 minutos más, según lo que nos indicó el señor Juan Sarmiento. A ver. Señorita Egma, ¿el link para la asistencia ya está habilitado? No, ese link lo voy a colocar al finalizar la capacitación. Lo voy Ah, a ya, colocar en este chat conforme. y no se preocupe, señor Juan, que de igual manera se lo voy a enviar también por WhatsApp para que sea más fácil poder compartirlo con el resto del equipo. Ya, una vez que se registra el personal, ¿va a haber otro link para dar el examen o No, es el mismo. es el mismo? Ya, Sí, listo. la primera parte es registro, nombre, DNI y demás, como le expliqué, y luego es el examen. Nos comenta, señor Juan, estamos ya a 1 minuto de iniciar. Si, de hecho, iniciamos 2 y 10 o de repente esperamos unos momentos más. Yo creo que ya comenzamos. Sí, Ya, listo. Ok, muchas gracias por la por confirmación. favor. Sí. Sí, Gisela, ¿podemos iniciar con la cámara? Voy a iniciar con con la grabación. Excelente. Listo. Dame un segundito para poder Ok. iniciar con la grabación. Recording in progress. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. A nombre de Transforma VIP y Pacífico Seguro, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta capacitación de riesgo eléctrico. Por favor, les solicitamos mantener los micros apagados, esto para evitar que cualquier ruido externo pueda terminar afectando al resto de los participantes. En caso de tener dudas o consultas, los invitamos a poder levantar la manito, a poder aperturar el micro, o si ustedes desean, también pueden dejar las consultas a través del chat. La especialista a cargo es la licenciada Gisela Thor, a quien le cedo la palabra. Adelante, Gisela. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con el tema que está programado, riesgos eléctricos. Es una labor, un trabajo de proyecto muchas veces o labor que se considera un trabajo de alto riesgo, riesgo crítico. ¿Cuál es el objetivo de estar reunidos el día de hoy? Es concientizarlos, dar a conocer las posibles causas de los accidentes o incidentes peligrosos por el riesgo eléctrico y sobre todo también prevenir en relación a las faltas de control las situaciones que pueden suceder. Amagos de incendio, incendios, lamentablemente daños a la integridad física como quemaduras,
y otras consideraciones hasta impedimentos psicomotriz al trabajador y daños también a la infraestructura, a las maquinarias por el cortocircuito o daños también, como lo hemos mencionado, de incendios. Por otro lado, hay que concientizar como objetivo a todos ustedes para prevenir accidentes eléctricos y trabajar de manera segura, cumpliendo cada uno de los parámetros, cada uno de los pasos o las reglas de oro también que podamos tener en la empresa con la electricidad. Por ejemplo, si ustedes tienen dentro de su empresa el procedimiento de bloqueo y aislamiento de energía, está relacionado también a la exposición de riesgo eléctrico, uno de los tipos de energía que se consideran peligrosos. Vamos a ver el temario, el índice del curso. Tenemos 5 capítulos. El primero, una pequeña introducción, concientización también. Segundo capítulo, algunas definiciones. Tercero, todo lo que se considera en el alcance de riesgo eléctrico. Y cuarto, reglas de oro. Al final, igual el quinto capítulo, ustedes, como lo dijo mi compañera Emma, pueden levantar la mano o activar su micrófono, hacer alguna consulta, alguna pregunta o quizás contar alguna anécdota para poder concientizarnos y también conocer las acciones y controles que se hayan corregido o en este caso establecido, dado algún incidente peligroso o algún accidente que ustedes deseen compartir. Dicho esto, vamos a iniciar el primer capítulo. Una pequeña introducción. ¿Cuáles son las principales causas de incendios en el Perú? Vamos a ver una estadística real. A nivel nacional se producen 31 incendios por día, lo cual representa un 48% más que hace 10 años y 75% más que hace 15 años. Las estadísticas revelan que de 7 de cada 10 siniestros reportados ocurren o suceden por una mala instalación eléctrica. Dicho esto, quería reforzar quien les habla, aparte de la profesión que yo tengo, soy teniente brigadier del Cuerpo General de Bomberos del Perú, y esta estadística es totalmente real. Dentro del esquema empresarial, de la zona empresarial también que se encuentra en Lima Metropolitana y en provincias, los siniestros que son reportados efectivamente es por daños a causa de los incendios o amago de incendios por instalaciones eléctricas, por actos inseguros o estándar o trabajar en condiciones inseguras o estándar. Vamos a profundizar en esta introducción lo siguiente. ¿Qué es el fuego eléctrico? Se conoce como fuego eléctrico al que se genera por causa de la misma corriente eléctrica y se caracteriza por la rápida propagación que dificulta el control y sobre todo la extinción. Y voy a profundizar un poquito con un ejemplo a continuación. Recordemos que la corriente eléctrica puede producir esta temperatura, chispas, defragación de color, ¿no? Que acaben prendiendo fuego a todo material combustible que hay alrededor, como el plástico, la madera, el algodón, gases inflamables, gases combustibles, líquidos inflamables o combustibles, entre sí. Y así va a empezar un incendio. Vamos a ver un pequeño video en este extracto. El video es conocido como un amago de incendio en un árbol de Navidad. En la figura que vemos acá, vamos a ver un video en donde se ve una sala común y corriente de un hogar, donde hay elementos como un confortable, un mueble, una mesa, una lámpara, y el mismo árbol de Navidad que está obviamente conectado a corriente porque tiene luces. Al parecer ha habido un cortocircuito. Hasta ahí le doy la explicación del video. Y veámoslo juntos, por favor. Vean otros elementos que hay alrededor. Segundo. Voy a parar en el 11º segundo, como en solo un cortocircuito, esta defragación, que a veces es imperceptible, ha avanzado a llegar las llamas hasta el techo y propagarse. Sigamos viendo el video.
15 segundos, 20 segundos, 25 segundos. Y ya como ven, en el casi 30 segundos comienza a destruir la materia de lo que hay alrededor, el fuego. Sigamos viendo el video. Muebles de madera, la mesa. Paro el video en el segundo 41. Como ustedes ven, el fuego genera gases y esto, lamentablemente, lo que va a suceder si hubiera personas, seres humanos ahí en el lugar, es asfixia, pero también falta de visibilidad. El color del lugar comienza a propagarse con un humo ya muy denso y negro, ni siquiera plomo. Sigamos viendo el video. Y generando ya en este momento, segundo 47, luego de algunas explosiones, algunos chispazos, dentro de esta deflagración, lamentablemente considerado un incendio. Recuerden que un amago es el inicio del fuego. Voy a retroceder este video para que ustedes analicen en esa pequeña parte cómo un cortocircuito puede llegar a esta magnitud. Miren esos pequeñas brasas, pequeño fuego que existe desde la base, donde seguramente está el interruptor, donde se ha ocasionado el cortocircuito. Entonces, yendo al concepto de fuego eléctrico, se conoce como fuego eléctrico al que se genera por causa de la corriente eléctrica y se caracteriza por su rápida propagación que dificulta su control y extinción. La corriente eléctrica puede producir chispas que acaben prendiendo fuego algún material o varios materiales que vayan a estar alrededor. Acá ponemos como ejemplo el plástico, ¿no? Podemos decir la madera. Empezar ya un incendio. Sigamos avanzando. Podemos ver en las noticias, lamentablemente, como hemos visto las estadísticas, cómo por errores humanos, por un acto inseguro subestándar, por una omisión de un control dentro de nuestros procedimientos como empresa, suceden los accidentes por descargas eléctricas, por cortocircuitos y que ocasionan lamentablemente lesiones o muerte. Y también luego podríamos decir ya una investigación de accidente, luego de estas lesiones o muerte, también van a haber daños, obviamente, a la propiedad, daños a la materia prima, al medio ambiente, al ecosistema. Entramos al segundo capítulo. Definiciones. Vamos a dar ejemplos luego de leer las definiciones. ¿Qué es electricidad? La electricidad es un conjunto de fenómenos que están relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Este se va a manifestar en gran variedad de fenómenos, como rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Y nosotros, como nuestro cuerpo, es también un medio de conexión o inducción de electricidad, porque nosotros también formamos parte de agua, ¿sí? De grasa y masa y músculo. Entonces, debemos también tomar en cuenta algunos detalles que vamos a precisar más adelante, como tener puestos a tierra y mantenimiento de ellos. El puesto a tierra, concepto, también llamado puesta a tierra o pozo a tierra, ¿sí? Como comúnmente lo conocemos. Se va a emplear para llevar a tierra cualquier desviación indebida de la corriente eléctrica. Como muchos elementos pueden estar en contacto con los usuarios, por ejemplo, las carcasas, aislamientos, etc., evitando el paso de corriente al ser humano, al posible usuario. Vamos a dividir cómo se produce o cuál es este tipo de contacto directo e indirecto.
de una manera sencilla, con ejemplos. Contacto directo es cuando se dice que hay contacto directo cuando una persona entra en contacto con dos conductores, ¿sí? El positivo y negativo, o con un conductor y la masa conectada a tierra. El contacto indirecto, como vemos en el dibujo de abajo, se dice que hay cuando indirecto, cuando una persona entra en contacto con elementos puestos de bajo tensión. En sí hay una regla elemental que solo el personal certificado, autorizado, podrá realizar trabajos eléctricos. No se debe realizar ningún trabajo en algún equipo eléctrico a menos que exista el permiso, ¿sí?, de trabajo vigente y autorizaciones en este mismo registro. Yo les mencionaba en la parte introductoria que es también elemental en las reglas de oro y la formalidad de los procedimientos, por ejemplo, de bloqueo y aislamiento de energía, que es también, ¿no?, personal autorizado, calificado, que va a, obviamente, tener varias fases, ¿sí? Como, por ejemplo, bloquear, ¿sí?, confirmar el estado de energía cero, la autorización de un líder, etc. Vamos a ver en esta primera regla elemental, como un repaso, solo el personal calificado podrá realizar trabajos eléctricos. Terminando este segundo capítulo, entramos en el tercer capítulo. Riesgo eléctrico. Recordemos que vamos a estar en diferentes niveles de tensión. La baja tensión, ¿sí?, se conoce como menor o igual a 1 kilovatio. Media tensión, ¿sí?, dentro de 1 kilovatio a igual a 35 kilovatios. De alta tensión, que es también con la nomenclatura AT, 35 kilovatios hasta 230 kilovatios. Y muy alta tensión, mayor o igual a 230 kilovatios. Recordemos que un ser humano, como somos nosotros los trabajadores, tenemos que tener varias premisas por seguridad ante este tipo de energía. Por ello mismo se hacen los procedimientos, se hacen los instructivos, los protocolos de trabajo y como bien mencionaba el capítulo anterior, solo personal técnico experimentado con una serie de autorizaciones y también experiencia calificada se podrá obviamente hacer, mejor dicho, estas labores, este trabajo. Y trabajar con energía no se realiza solo, siempre hay una serie de pasos y también las intervenciones. Los riesgos eléctricos, compañeros, tenemos tipos de riesgo. ¿Qué tipo de riesgo podemos tener? Al inicio, en la introducción del capítulo 1 mencionábamos ello, ¿no? Un poco. Vamos a profundizar aquí. El arco eléctrico, la corriente eléctrica por el cuerpo humano y la explosión o incendio que puede haber. El arco eléctrico es la conducción que puede haber generada también hasta por la misma naturaleza o el arco eléctrico de despegue de energía y defragación, porque la corriente va a buscar una salida. La corriente eléctrica hacia el cuerpo humano, lamentablemente tiene un choque con el cuerpo humano y obviamente, reacción en este último punto, el tipo de riesgo, la explosión y como hemos visto en el video, incendio. Esta explosión puede generar, obviamente, una expansión, un radio de expansión, obviamente, en milésima de segundo, destruyendo todo a su paso. Esto va a ser considerado también de acuerdo a la tensión, a la expansión y el tipo de material que se está comprometiendo. Vamos a definir cada uno de ellos. Muy bien. Arco eléctrico. ¿Qué es el arco eléctrico? Explicado de una manera un poco más técnica, es una descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos, sometidos a una diferencia de potencial. El arco eléctrico produce temperaturas alrededor
de los 35.000 grados Fahrenheit. Esto es 4 veces la temperatura superficial del Sol. Como a veces lo hemos visto en algunas regiones del Perú y en algunos accidentes que pasan también en las noticias o en las redes sociales, lamentablemente, el arco eléctrico produce la posibilidad de muerte, carbonización en el ser humano y daños a la infraestructura, lamentablemente a la materia prima, destrucción total. Seguimos con el siguiente tipo, corriente eléctrica en el cuerpo humano. La persona lamentablemente se electriza cuando la corriente eléctrica circula por el cuerpo. Vamos a ver un video a continuación. Permítanme explicar este concepto. Corriente eléctrica por cuerpo humano. Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por el cuerpo. Es decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo al menos distinguir 2 puntos de contacto, uno de entrada y otro de salida de la corriente. Es por ello que hay varias teorías en donde indican si el ser humano recibe la energía por el brazo derecho, va a tener una circulación posiblemente hacia su pie izquierdo o hacia su brazo y salida hacia su mano izquierda, y así en diferentes distancias. Vamos a ver este video lamentable. Este es un video que ocurrió en la India por una cercanía a cables de alta tensión, por personas que se suben en los techos de los vagones del tren. Y vamos a analizarlo juntos, por favor. Quiero que algunos de ustedes participen en este análisis de video. Iniciamos video. उतर नहीं रहा है हाथ पर कर लगे लगा दिया हो गया काम हार्ड हो गया Disculpen por las imágenes que son crudas, pero en realidad es importante verificar y analizar estos tipos de accidentes. Como vemos, lamentablemente, y hagamos el análisis juntos, voy a preguntar, por ejemplo, al compañero o compañera que deseen compartir. ¿Qué es lo primero que vemos como acto inseguro su estándar? Si alguno puede activar el micrófono o me escribe por el chat de la plataforma Zoom. Voy a preguntar al compañero, a ver, Eladio Vilches, si se encuentra, puede activar su micrófono. ¿Cuál es el acto inseguro subestándar que generó este accidente? ¿Qué es lo que opina usted, compañero Eladio? Muy buenas tardes. O cualquiera de ustedes que desee intervenir, active su micrófono. De lo que hemos visto. Compañero Eladio, Emilio, compañera Diana, Jaime García, tenemos a Javier, Joel, cualquiera de ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Eladio? Técnico Eladio Vilches, del caso Mate. Lo que pasa es que ahí lo que le afecta ahí a la persona, al técnico que está ahí, de la inducción, la que lo jala y lo
lo electrocuta, pues lo quema, pues. Lo que vamos a ver en el video es que, miren, él lamentablemente comete el error de tocar con su mano derecha el cable de alta tensión. Y al tener contacto, inmediatamente, excelente el comentario, compañero Eladio, tiene contacto eléctrico y se quema. Sí, efectivamente, ¿no? Recibe la descarga eléctrica y lamentablemente muere. Pero como ustedes hemos visto y analizado el concepto, la energía, la electricidad sigue el conducto de energía hacia el cuerpo. Por ello, lamentablemente, justamente les decía, ¿no? Son imágenes fuertes. Al final, que sigue esa chispa incandescente en el cuerpo humano. Miren, se ve como una pequeña llama, efectivamente, ¿no? En el cuerpo. Y el cuerpo inerte de la víctima lamentablemente confirma que ha fallecido. Este humo negro que sale de su cuerpo. Recuerden que la energía, dicen, y esto siempre lo especifican los médicos, lo que va a generar o lo que genera, perdón, disculpen, es justamente una salida del cuerpo. ¿Por dónde sale la energía? Lamentablemente, por la boca se forma un hollín, por las fosas nasales, por los oídos, por las palmas de las manos, por la planta de los pies y lamentablemente por los órganos blandos que tenemos en nuestro abdomen. Por eso, lamentablemente, a veces ven personas que reciben esa descarga eléctrica y sus vísceras salen del estómago, lamentablemente. Este lamentable video es de hace algunos años que sucedió, como le digo, en el país de la India. Acto inseguro que, ojo, no solo una persona lo estaba cometiendo, sino habían algunas personas que querían subir hacia la parte superior del vagón de tren y ha podido generar mayor víctima. Esto es parte de una investigación, porque este error, lamentablemente, de algunas personas, no sabemos si adentro las personas que están en el vagón, recuerden que los vagones generalmente son antiguos, ojo, antiguos, son de metal. No sabemos si hay más personas comprometidas ante esta defragación o descarga eléctrica. Muy bien. Gracias por la intervención, señor Eladio. Atentos, por favor, para poder intervenir y hacer bastante interactiva esta clase. Sobre los riesgos eléctricos, el siguiente, y obviamente continuamos en el segundo tipo de corriente eléctrica que va por el cuerpo humano, hay efectos que pasan de la corriente eléctrica por el cuerpo. Yo mencioné algunos, pero vamos a consolidar un poco más la explicación. Los efectos causados por el paso de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano van a depender de los siguientes factores. Por ejemplo, intensidad de la corriente, lo hemos mencionado en un cuadro, tiempo de exposición, tensión y voltaje, resistencia del cuerpo sobre los puntos de contacto, recorrido de la corriente por el cuerpo, yo lo expliqué con mis propias palabras. Otros efectos causados son la frecuencia de la corriente y las condiciones fisiológicas del individuo. Es por ello que siempre también como recomendación, ahorita lo vamos a ver, es importante que personal calificado, solo autorizado, pueda realizar trabajos con energía bloqueada, energía cero. Hay energía estática, como lo vimos hace un momento, energía eléctrica estática, hace un momento lo hemos visto al inicio en la definición. Recordemos que hay que confirmar que tengamos los elementos de protección personal adecuados. No tener ningún instrumento, ningún accesorio de metal, ni aretes, ni collares, ni prendas como pulseras de metal o llaveros en los bolsillos, nada que sea de metal, porque son obviamente reglas de oro y sobre todo son elementales maniobras o se podría decir cuidados de seguridad que se deben tomar.
Recuerden esta señal de advertencia, ¿no? De riesgo eléctrico. El triángulo de borde negro, el pictograma o dibujo negro y el fondo amarillo. Sigamos explicando sobre la corriente eléctrica por el cuerpo humano. Los efectos de la corriente eléctrica por el cuerpo humano, lamentablemente, hay posible, obviamente, sensaciones que uno va a sufrir. Y esto se va a tomar en cuenta también por la densidad y el tiempo, obviamente, de exposición, los posibles cosquilleos, los daños inmediatos que puede haber en el trabajador, esos pequeños contactos de energía, debemos reportarlo, pues no es una condición segura. Esos hormigueos o contactos de cosquillas, debemos reportarlo, ¿no? Eso ya es una condición insegura. La descarga eléctrica leve te puede soltar, no te quedas pegado, como lo dijo el compañero Eladio hace un momento, ¿no? La electrificación, lamentablemente, descarga eléctrica, movimientos, reflejos y reacciones que pueden ser involuntarios, como cuando una persona, doy la comparación, convulsiona, ¿no? Estos movimientos fuertes del cuerpo puede ocasionar también lesiones. La tetanización, descarga dolorosa, paralización muscular, se ve comprometido también el movimiento psicomotriz. La persona no puede soltar el objeto, queda pegado, como dijo el compañero Eladio. ¿Puede haber un paro cardiorrespiratorio? Sí, sí, porque el contacto, sí, de energía, obviamente va a paralizar el conducto de asfixia y obviamente el proceso de la energía que está asociado a que está recibiendo el trabajador. Según el trayecto claro de la corriente que hemos explicado, lamentablemente va a haber un dolor intenso, un paro cardiorrespiratorio, fuertes contracciones musculares, imposible de respirar y lamentablemente muere. La fibrilación ventricular, paro cardíaco, se detiene el bombeo del corazón, la contracción muscular y daños nerviosos, muerte probable. Estos son superados los megaamperios, ¿no? 100 megaamperios, la fibrilación es irreversible a partir de 0.15 segundos. Posiblemente, como hemos visto el video, un paro cardíaco, quemaduras graves y muerte altamente probable. El daño aumenta por la duración o tiempo que circula la corriente. Bastan 100 megaamperios por todo el cuerpo que va de cabeza a pie durante unos 3 segundos nada más para muerte segura. Los valores límites de corriente varían de hombre a hombre y mujer, pero es mayor o se toma como consideración la mayor intensidad. Otro detalle son los efectos de corriente eléctrica por el cuerpo. Efectos, por ejemplo, trastornos cardiovasculares, que pueden haber el motivo, el choque eléctrico que afecta el ritmo cardíaco, posible infarto, taquicardia, viene a ser que el corazón comienza a palpitar mucho más rápido, etc. Quemaduras internas, la energía disipada produce, mejor dicho, quemaduras internas, lamentablemente la coagulación y, como hemos mencionado, también la carbonización. Quemaduras externas de superficie producidas por el arco eléctrico y las manifestaciones renales, consecuencias del paso de la corriente. Y un pequeño mensaje, tener muy en cuenta que también existen efectos indirectos, secundarios, como ante estas convulsiones, ante este movimiento involuntario, la persona puede caer de altura, puede caer objetos, si tenía una herramienta contundente, y le van a causar lesiones, sumar más lesiones. Y por último, también perder el equilibrio, caer entre sí, muchas otras situaciones. La corriente eléctrica por el cuerpo humano, recordemos que es una explosión eléctrica. ¿Y qué es la explosión eléctrica? Puede ser producido por arcos eléctricos que van a ver estos cables pelados, empalmes inadecuados o exceso de calor
en el elemento conductor, como siempre se menciona, es el ejemplo de en una sola regleta hay muchas conexiones y hay una sobrecarga. Y al haber sobrecarga va a haber mayor temperatura y ahí comienza el cortocircuito también. Y también vamos a ver la definición de qué es un incendio eléctrico. Puede ser producido por la existencia de ambientes o productos explosivos como vapores químicos, los gases inflamables o combustibles que pueden llegar a 300 megamperios, bastan por iniciar un fuego. Y eso, como hemos visto en el primer video del árbol de Navidad, se inicia en milésima de segundo. Entonces, hagamos un repaso. Hemos visto lo que es explosión eléctrica, que puede ser producido por arcos eléctricos, como vemos en la foto, por empalmes inadecuados, condición insegura o exceso de calor en el elemento conductor. Y el incendio eléctrico puede ser producido por la existencia de ambientes o productos explosivos que hayan en el lugar, como vapores químicos, gases inflamables o combustibles, como le mencionamos al inicio del curso. Pero ya detallado, estos pueden llegar a 300 megamperios, bastan solamente ello para iniciar un fuego. Entonces, acabando, entramos al cuarto capítulo. Si tienen alguna duda, pregunta o quizás contar anécdota, podemos intervenir o si no, al final de terminar este capítulo. Muchas gracias. Entramos al capítulo de reglas de oro, riesgo eléctrico. Capítulo 4. ¿Qué recomendaciones damos? Por ejemplo, para trabajos con equipos energizados, no se permite trabajar con partes de un equipo energizado, excepto donde se dan exclusiones por maniobras necesarias, son trabajos excepcionales, porque va a haber dificultades, etc. Obviamente también de dichas partes del equipo. Asimismo, para este trabajo, este proyecto, por lo menos 2 personas deben estar presentes. Quiere decir que son trabajos excepcionales. Es un aviso importante. Regla número 1, compañeros. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Al no hacer el corte efectivo de las fuentes de tensión, ¿qué es lo que puede pasar? Una electrocución. Pudiera ser que alguna de las fases del circuito sigan energizadas a pesar que un mecanismo indique que se encuentra desconectado. Acá voy con la explicación del paso a paso, ¿sí? Personal calificado, elementos personal, inspección, planeamiento del trabajo. Y aquí inicia, por ejemplo, la intervención como regla de oro, ¿sí? Corte efectivo, procedimiento de bloqueo y aislamiento de energía. Y es por ello que en las reglas de oro del procedimiento de bloqueo y aislamiento de energía siempre se debe primar hacer muchas veces monitoreo, por ejemplo, con el multitester, hacer descargas, purga, porque a veces la energía eléctrica también forma parte de un sistema, donde puede haber energía hidráulica, neumática, entre otros. Pero hablando de riesgo eléctrico, debemos garantizar un corte efectivo, en donde se haya comprobado en esta etapa del test de energía cero o fase de prueba. Si no, iniciamos los pasos nuevamente. No podemos trabajar con energía. Segunda regla de oro. Bloquear los equipos o aparatos de corte y señalizar los mandos. Yo no puedo bloquear si no me ha asegurado la regla número 1. Debo confirmar que no hay energía para poder bloquear. ¿Tiene sentido ese segundo paso? Segunda regla de oro. Bloquear los equipos y aparatos de corte y señalizar los mandos. Si esta regla no se lleva como corresponden, lamentablemente existen el riesgo de que algún personal ajeno del trabajo realice una conexión no deseada porque alguien no señalizó, alguien no bloqueó y alguien, por ejemplo, ingresa a un área donde se está trabajando y esto es una labor de alto riesgo. Por eso muchas veces necesitamos tener un supervisor, un vigía. Es un trabajo complementado por seguridad, como vemos en el dibujo.
el candado, ¿no? Es un dispositivo de bloqueo. Y la señalización. Tercera regla de oro, compañeros. Verificar la ausencia de tensión. Debe siempre, a la misma vez, asegurarse de que realmente la energía eléctrica se ha desconectado mediante instrumentos de medición adecuados. Por ejemplo, la multitester, que existen, ya que existen o posiblemente existan, riesgo de que el circuito siga energizado por posible inducción o por elementos aislantes, posiblemente en mal estado. Recuerden que estos trabajos se debe planificar, testear, igualmente confirmar esta regla de oro número 3. Cuarta regla de oro. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. Como lo explicamos, puede existir energías de retorno por posibles conexiones de grupos generadores, por ejemplo, energización por caída de conductores energizados sobre el circuito y donde se trabaja también, como lo explicaba, ¿no? Por carga capacitiva de la línea o descarga de bancos condensadores. Igual, como vemos en el dibujo, su señalización, su bloqueo, ¿no? Personal altamente capacitado, autorizado. Quinta regla de oro. Delimitar, ser celoso con su zona de trabajo. Señalizar. Delimitar la zona de trabajo colocando señales de seguridad adecuadas. Esta quinta regla de oro nos dice, existen riesgos que personas ajenas al trabajo ingresen al área, pudiendo, lamentablemente, accidentarse o provocar un accidente al personal que está realizando el trabajo, la labor, siendo un personal autorizado. Oye, no se puede permitir que ingrese personal no autorizado. Delimitemos la zona de trabajo colocando señales de seguridad adecuadas. Igualmente, complementemos comunicaciones antes para este proyecto de trabajo, para estar áreas vulnerables o personas cercanas, conforme las señalizaciones están, que sepamos qué labores están haciendo. Entonces, terminando esta quinta regla de oro, un consejo, cumple siempre con las 5 reglas para trabajar sin tensión. Complementa con personas obviamente competentes, autorizadas, calificadas, usen los elementos de protección personal, respeta los trabajos y delimitaciones, las señalizaciones por nuestra propia seguridad. Personal autorizado está realizando el trabajo, personal de supervisión está realizando su labor y complementemos en estas últimas recomendaciones como quinto capítulo, compañeros. Las recomendaciones es contar con un pozo a tierra, siempre un buen mantenimiento de pozo a tierra también. Utilice dispositivos de seguridad como dispositivos de bloqueo. Hay diferentes modelos, ¿no? Los candados, carcasas. Hay un sinfín de modelos de dispositivos de bloqueo. Tengamos los apropiados. Muchas veces necesitamos tener las llaves maestras en un lugar adecuado. Almacenemos estos candados o dispositivos de bloqueo donde no se puedan golpear. Siempre tengamos un buen lugar donde estén las llaves y fácilmente ubicarlo para cuando se necesiten usar, respetar el procedimiento de bloqueo de aislamiento de energía. En este quinto capítulo, otra recomendación, como lo están haciendo el día de hoy ustedes, capaciten constantemente en temas de riesgo eléctrico. Más aún si hay proyectos en sí vulnerables, peligrosos y con donde se debe conjugar la participación de personal altamente competente, calificado, autorizado, pero también que conozcamos los demás ante estos riesgos eléctricos. Utilice herramientas dieléctricas. Estas herramientas están justamente hechas y fabricadas para evitar el contacto eléctrico y tener un margen, obviamente, importante. Utilizar elementos de seguridad o implementos de seguridad como casco eléctrico, zapatos dieléctricos, bien amarrados, ¿no?
Inspeccionar las instalaciones de manera constante, reporten condiciones inseguras subestándar, eviten actos inseguros subestándar. Al tener un programa de inspección, el personal competente, autorizado, vamos a disminuir o anular la posibilidad de que hayan accidentes. Muy bien, hemos llegado al final, ¿no? Esta es la rueda de preguntas. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Son las 2 de la tarde y 57 minutos. Tenemos 3 minutitos para alguna consulta, recomendación. Muchas gracias. Igualmente, vamos a colocar el enlace para la asistencia y evaluación, como lo comentó mi compañera. Buenas tardes. Excelente, ya lo colocó mi compañera. Muchas gracias, Emma. El link para el enlace y registrar su asistencia y resolver la evaluación.